muchas gracias también a ti, pues a ustedes. Bueno, yo soy Margarita Ortega Sáchica, soy psicóloga egresada de la Javeriana en el 2010 y tengo una maestría en intervención en sistemas humanos de la Universidad Central del año pasado. Ahorita estoy trabajando como profesora en la Uniminuto, en el quinto semestre de psicología social. Digamos que desde la universidad del pregrado estuve muy enfocada en la parte social y en la clínica con enfoque sistémico, que eso después hizo que pues, tomara la decisión de hacer la maestría con enfoque sistémico en la Universidad Central. Y también trabajo en la investigación de la Universidad Nacional, de la Escuela de Estudios de Género, haciendo una investigación sobre violencia sexual en el marco del conflicto armado. Entonces estoy ahorita en esos dos contextos. Muchas gracias por estar acá con nosotros hoy, ayudándonos para el proyecto de Psicología Básica y General. ¿Nos puedes contar un poquito de ti, cómo te llamas, qué haces? Gracias, Daniela, mucho gusto. Mi nombre es Carlos Gustavo Silva Virgüez, soy licenciado en Teología y Psicólogo. Bueno, Felipe, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar acá con nosotras. Te vamos a hacer una serie de preguntas, pero primero queremos que nos cuentes un poquito de ti. Claro que sí, mi nombre es Felipe Merizalde, soy psicólogo, trabajo en el Colegio Nueva Granada y pues llevo acá en el colegio 6 años, aparte del trabajo que hago en psicología en high school, que es como equivalente a bachillerato. Tengo un consultorio, entonces trabajo por las mañanas hasta las 2, 3 de la tarde en el colegio y por la tarde atiendo un consultorio que trabajo principalmente con adolescentes y gente joven. Yo me especialicé en psicología de Gestalt en Estados Unidos, en California, y sí me ha aportado muchísimo. Digamos que de alguna forma me introdujo en el mundo de las humanidades en psicología, y un concepto que a veces no se maneja mucho y se está empezando a incluir, que es la espiritualidad dentro de la psicología. Entonces en Gestalt se incluye un poco ese tema, y desde la perspectiva que lo vi yo, también incluimos algunos elementos de transpersonal que también me parecen muy valiosos en el proceso, digamos, terapéutico con las personas. Pues en realidad al principio no estaba pensando en psicología, yo comencé estudiando otra carrera, pero estaba estudiando en la Universidad de los Andes y metí un par de materias de psicología que me empezaron a interesar muchísimo. Y eso me llamó la atención para profundizarlo más. Terminé tomando la decisión de estudiar psicología. Así comenzó todo el tema. Los motivos que me llevaron a estudiar psicología fue primero tener unos modelos de personas que hicieron que me apasionara por ese conocimiento. Uno de ellos fue mi papá, aunque no es psicólogo, él siempre me contaba que era importante tener un cierto conocimiento psicológico para tratar a las personas, para conocerlas, y eso me empezó a apasionar, o por lo menos a generarme la pregunta, ¿por qué es eso de la psicología? Y después de ello, varios profesores, personas que estuvieron a mi lado a lo largo del colegio, no porque hubiera estado en un proceso terapéutico, sino sencillamente personas que ayudaban a otros y se hacían llamar psicólogos. De esa manera comenzó a crearse un interés por conocer más acerca de esa disciplina, de esa ciencia como es la psicología. Yo casi que no me acuerdo muy bien, pero el recuerdo que, la historia que yo me cuento que es porque cuando estaba en el colegio siempre estuve como conciliando, siempre me ganaba en amor y amistad estas diplomas sobre la mejor amiga, la mejor consejera, cosas así. Y ahí empezó como a resonar la idea de psicología. Me gustaban mucho los debates como políticos, entonces pues también me acuerdo en el colegio como de que me gustaba la oralidad y lo social. Y después, yo no me acuerdo bien cómo fue, pero al final creo que dije, bueno, pues creo que eso es lo que voy a estudiar y ya. Y afortunadamente creo que acerté, pues me gusta. Ok, ¿dónde estudiaste? Estudié en la Universidad de los Andes. Ahí hice mi pregrado y hice una especialización posteriormente en California, en Estados Unidos. ¿Dónde estudiaste? Yo estudié mi primaria en el colegio Emanuel Garzón y bachillerato,
y la psicología la estudié en la Universidad Javeriana, también estudié allí la licenciatura en teología. Psicóloga egresada de la Javeriana en el 2010 y tengo una maestría en intervención en sistemas humanos de la Universidad Central del año pasado. Sí, a pesar de que, o sea, tengo, digamos, mi especialidad es psicología gestalt, que hace parte de la psicología humanista. En todo caso, con el tiempo uno va incorporando distintas escuelas y distintas tendencias psicológicas en la terapia. Entonces yo no me puedo catalogar como un psicólogo de un enfoque específico, pero digamos que principalmente sí es la psicología humanista. Trabajo con, digamos, la logoterapia es una de las terapias con que más trabajo en mi terapia privada. La psicología cognitivo-conductual también la he ido incorporando con el tiempo, a pesar de que no la estudié formalmente, pero pues en la universidad pues, vimos muchas de estas escuelas. Entonces digamos que es una mezcla de distintas tradiciones y distintas escuelas y yo creo que cada psicólogo tiene su propio estilo finalmente. La preferencia viene dada por la profundidad que hice a lo largo de mi pregrado en psicología y los 2 últimos años profundicé en psicoanálisis. Ese fue un conocimiento que considero valioso, ese acercamiento clínico que Freud en este caso y otros psicoanalistas posteriores hacen en torno a la relación paciente-terapeuta. Considero que ese es un elemento importante que conocí, que sigo conociendo poco a poco a lo largo de mi vida. Sin embargo, en la Universidad Javeriana pues también se ofrecían diferentes enfoques para conocer su panorama, por ejemplo el enfoque sistémico, el comportamental, el humanista. Eso me permitió conocer diferentes enfoques, pero en los 2 últimos años profundicé en el psicoanálisis. Considero también que cada enfoque tiene un elemento importante para aportar en la relación paciente-terapeuta y en el acompañamiento en últimas al dolor humano. En cuanto a su formación universitaria, ¿qué le cambiaría o qué le incluirías? Yo pienso que, viéndolo de una forma positiva, mi formación académica fue buena. Sí, como te dije, pero pues te cuento un poco más. Me encanta el construccionismo social y el enfoque sistémico, tanto en la perspectiva psicosocial como en la perspectiva clínica. También tengo consulta, trabajo con consultorio independiente y pues desde allí trabajo como desde estos 2 lugares, con una mirada postmoderna de la psicología. Y eso es como lo que me enfoco, trabajo en lo social, con enfoque sistémico, construccionista social. A mí personalmente me ha gustado más tener otras escuelas incluidas en el programa que no tuve. Digamos, hoy en día me interesa mucho la escuela transpersonal y la parte transpersonal no fue incluida en la Universidad de los Andes en ese momento. Tengo entendido que hoy en día está empezando a ser más incluida en bastantes programas de psicología aquí en Colombia. Pero en el momento que estudié hubo varias tradiciones de psicología que no estaban incluidas y tal vez me hubiera gustado también inclusive que hubiera más, un poquito más de otras disciplinas de humanidades como filosofía, porque digamos, disciplinas como la filosofía tienen un uso muy importante, lo veo hoy en día dentro de la práctica psicológica. Pienso que mi formación universitaria fue muy buena, viéndolo de una forma positiva, conté con unos muy buenos docentes que enfatizaban bastante en el respeto y ética profesional que debería tener el psicólogo. Estos profesores también son muy juiciosos en el ámbito metodológico, en el ámbito investigativo y sobre todo en la rigurosidad con la cual nos acompañaban a nosotros en el seguimiento a los casos clínicos y a los pacientes que acompañábamos a lo largo de la carrera. En ese sentido, más que agregarle o cambiarle algo, pienso que el estudiante de psicología tiene la labor de profundizar por sí mismo, por investigar más de lo que le solicitan sus docentes o los materiales de texto
que puede leer en la universidad. El estudiante tiene que investigar un poquito más allá, ir un poco más de lo que le ofrecen en los ámbitos académicos. Pues yo siempre he criticado algo y es que en la academia no hay como miradas alternativas de lo humano, ¿sí? Como que está muy metido en lo científico o en como en lo investigativo, y yo creo que hay unos saberes que no están dados en lo académico que considero importantes, que me hacen falta. Sí, sí, creo que sí. Creo que sí me aportó muchísimo, pero estoy convencido que lo que más, en donde más aprende uno es en la práctica. O sea, es muy importante tener esa base teórica que le da uno la universidad, pero es ya en la práctica cuando uno está con los seres humanos compartiendo, interactuando en un ámbito terapéutico, si uno es psicólogo clínico, donde realmente aprende uno y coge uno verdadera experiencia. Ok. ¿Considera que la formación profesional recibida lo capacitó adecuadamente para desempeñarse en su labor? Sí, me capacito adecuadamente. Evidentemente el mundo laboral ofrece experiencias particulares, distintas, que lo enriquecen a uno como persona, sí, evidentemente. Pero esta formación recibida en la universidad, pienso que la viví con responsabilidad, en la medida de lo posible. Aprendí de los errores también, de haber perdido un parcial, de pronto haber dejado de hacer lo que me correspondía y después reflexionar y mirar de qué forma ese error que cometí me permite aprender un poco más de ello. El mundo laboral exige aspectos muy puntuales del psicólogo, por ejemplo la confidencialidad, exige el respeto, exige el establecimiento de un encuadre claro con los pacientes o con las personas con las cuales estás trabajando. En ese sentido, la formación académica me ayudó a entender la importancia de, primero, mirar cómo estoy yo como instrumento para poder acompañar adecuadamente a otras personas. ¿En qué consiste tu trabajo? Acá en el colegio, digamos que tengo la mayor parte de mi trabajo es trabajar con los estudiantes, porque hay una parte que es administrativa, que tiene que ver con la parte académica, con un apoyo académico a los estudiantes, con hacer horarios, con hacer recomendaciones académicas, pero gran parte del trabajo tiene que ver con un apoyo emocional y psicológico. Entonces hay una cercanía muy grande con los estudiantes en este colegio específicamente y con sus familias. Entonces ahí digamos que nos acercamos como counselors mucho al estudiante y los sistemas que constituyen la vida de ese estudiante. Entonces pueden ser el sistema de los amigos, el sistema familiar o el sistema también académico con los profesores. Entonces es muy integral el trabajo que hacemos acá. Okay. Trabajo en dos lugares. Trabajo en esta fundación que se llama Casa de Paz, Centro Espiritualidad. Soy el coordinador de jóvenes del Cenáculo. Aquí nos enfocamos a acompañar espiritualmente y psicológicamente a jóvenes y adultos para que se conozcan, además que profundicen en su historia personal, para que se acerquen un poco más a esa dimensión espiritual como oportunidad para que el ser humano le dé sentido a su sufrimiento. Bueno, actualmente pues doy clases al quinto semestre, entonces doy 4 clases de paradigmas contemporáneos de la psicología social. Hago tutorías también en prácticas a estudiantes, entonces pues es un trabajo muy chévere. Es trabajar con ellos también como la pregunta de cómo ser profesor y al tiempo psicólogo en un contexto donde político, que como es la universidad, entonces estoy como todo el tiempo pensando en estrategias pedagógicas que no solo estén encaminadas como a dar el conocimiento o a construir conocimiento, sino también a transformar las miradas de los estudiantes frente a temas en particular, ¿sí? Eso es como mi trabajo en la Uniminuto. Y la Nacho, en la Escuela de Estudios de Género, estamos haciendo una investigación que tiene que ver con la violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado, en donde lo que estamos haciendo es un diagnóstico que solicita la Corte Constitucional al Ministerio del Interior sobre los factores asociados a la violencia sexual en el marco del conflicto. Entonces identificamos organizaciones sociales que incidan políticamente sobre el tema y estamos haciendo un proceso de entrevistas también,
de sistematización de documentos y al final pues vamos a hacer todo el diagnóstico para dárselo a la corte. Muchísimo, constantemente estoy aprendiendo, como les decía hace un momento, es en la práctica donde más se aprende. Y en los años que llevo aquí en el colegio ha sido una escuela impresionante, entonces siento que he crecido mucho profesionalmente y que me he preparado también para mi trabajo de mi práctica privada cuando hago las consultas. Entonces, en todo sentido, porque además los mismos casos lo obligan a uno a seguir investigando, porque surgen nuevas situaciones que de pronto no estaban estudiadas antes, y como por ejemplo todas las dificultades que trae el mundo de las comunicaciones y del social media y las relaciones que se dan por internet, las relaciones sociales que se dan por internet, es algo que cuando yo estudié en la carrera no estábamos preparados. Entonces, para ese tipo de situaciones nuevas hay que estar constantemente documentándose y estudiando, ¿sí? En cuanto a tus niveles de satisfacción a nivel laboral, ¿cómo qué es lo que más te gusta de tu profesión, por lo que más te causa dificultad o disgusto? Pues bueno, la psicología es como una carrera, una profesión que es muy agradecida en lo que ocurre dentro de los procesos como con las personas. Y eso es muy grato, como saber que los talleres que uno hace con las personas o los procesos terapéuticos que uno logra, como que siento que hay mucha remuneración, por así decirlo, de tipo emocional y de tipo simbólico. También pues me gusta, digamos, como los escenarios de como muchos campos de acción, eso también me gusta como psicóloga. Sin embargo, como dificultades sí encuentro el tema a veces que lo psicosocial o la psicología está como muy relegada en algunos proyectos, en algunos contextos, ¿sí? Como que en el tema social, pues que lo psicosocial se ha visto siempre como algo secundario, siempre primero es como los derechos de las personas o más enfocadas de lo jurídico. Considero a veces que es como una lucha, como una dificultad de que las instituciones o en los colegios o en los escenarios donde he trabajado, como que lo psicológico sea como un lugar fuerte. Creo que eso es como la dificultad que he visto en el campo laboral. Pero me gusta ser psicólogo. ¿Y qué motivos te llevaron a estudiar psicología? Sí, yo podría decir que sí. Porque estoy constantemente aprendiendo, económicamente siento que es bien remunerado, y en general me siento muy satisfecho por el proceso y por las situaciones que estoy viviendo constantemente. Teniendo presente que el ser humano cuando logra algo siempre quiere más, nunca está en última satisfecho. Puedo decir que hasta este momento me siento contento, me siento satisfecho, perdón el repetir, con lo que he logrado hasta el día de hoy. El salario viene y va, el trabajo también viene y va, en muchas ocasiones no permaneces mucho tiempo en algún lugar laboral. Lo más importante que considero es que sea en donde estés, ganas lo que estés ganando, o sea cual sea tu labor, según tu profesión, es importante hacerla con pasión, hacerla con cariño, hacerla con una convicción que te permita disfrutar de tu vida, no amargarte tu existencia, y de esa manera hacer las cosas de una forma agradable. Eso se muestra cuando alguien lo hace porque está obligado, o porque no le gusta su trabajo, o porque sencillamente lo hace bien. Entonces considero que hasta este momento, tanto en la universidad como aquí en la fundación, ha sido una oportunidad de aprendizaje, de satisfacción, de realización personal, sí, evidentemente, de aprendizajes continuos a nivel personal. Cuando hablas con alguien, con algún paciente, con algún joven, evidentemente son premios, son metas que te colocas día a día para poder disfrutar lo que haces, para poder afrontar los sufrimientos que la vida trae por sí sola. Sí, no es fácil, la adultez no es fácil, como el asumirse con arriendo, con
con decisiones de cómo uno se ha soñado la vida, y pues el trabajo implica, es muy bueno porque no le pagan por hacer lo que no hace, pues, pero pues implica yo digo mucho azote, ¿sí? Como no es fácil, no es como un sueldo alto fácil de conseguir, no es fácil. Entonces toca como rebuscarse, tener dos trabajos, si uno quiere tener la calidad de vida pues, que uno quiere tener. Sin embargo, yo creo que eso fluye, si uno es bueno, o a mí siempre me ha fluido, como que sale una cosa, entra otra, la plata, digamos, va viniendo y no es el fin, entonces, pues uno me ha ido bien, pero conozco historias de personas que los cuales pues les cuesta mucho o les toca regalarse por sueldos muy bajitos, que yo siento que pues, ahí sí es muy justo. Pero a nivel personal me va muy bien, me encanta lo que hago y a nivel pues, económico, laboral, social, todo, hay mucho trabajo, siento que hay demanda, o sea, hay varias demandas, harta demanda de psicólogos, psicólogas, por el contexto en el que nos encontramos ahora, como de posconflicto y demás, como que creo que es un lugar como de demanda laboral, pero también es el tema de lo económico, a veces uno ve unos perfiles súper difíciles de alcanzar, como no, las Naciones Unidas lanzó una convocatoria y uno ve, y, no, como 5 años de experiencia, pero tienes que tener menos de 30 años, y es como que como uno hace tanta experiencia en tan poquito tiempo y a la vez tener una especialización, una maestría, no sé qué, especializado en el tema, entonces eso a veces hace que sea complicado, pero bueno, en el ámbito en el que yo me muevo, pues me ha ido bien afortunadamente y pues he podido hacer lo que ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Estar con la gente y aprender de la gente. Eso me parece que es un privilegio. En este caso específico, estar con gente joven, trabajar con adolescentes es algo que me gusta muchísimo porque estoy siempre aprendiendo mucho y la energía de los adolescentes me gusta mucho porque lo mantiene uno joven, lo mantiene uno muy activo, es como muy vital estar con ellos y eso lo disfruto muchísimo. Lo que más me agrada de mi trabajo es la posibilidad de aprender todos los días, de investigar, la posibilidad de aprender con cada charla, con cada clase que dicto, con cada diálogo que tengo con los jóvenes acá, con la oportunidad que tengo de aprender también de ellos todos los días, de aprender a raíz de alguna pregunta que alguna persona me formule. Esa es una posibilidad que la disfruto, que siento que no me limita y que me permite avanzar todos los días. Lo que más me gusta, pues bueno, es que también yo he cambiado mucho de trabajo, sí, como que no he durado mucho en mis trabajos, no porque no me vaya bien, sino porque me gusta cambiar, porque siento que aprendo mucho, entonces como que justo ahora que estoy arrancando en la Uniminuto, me encanta como cuestionarme todo el tiempo mi rol político en el escenario de lo académico, entonces, y pues soy joven y entonces pienso en que, pucha, yo estoy dando clases, yo soy tan chiquita, entonces me exijo un montón, me exijo teóricamente y les exijo a los estudiantes también como en esa lógica de creer que podemos hacer cosas buenas los psicólogos en este contexto en el que estamos, específicamente en Colombia. Entonces me gusta eso, como crear, me gusta estar con ellos, me gusta el ámbito académico, tanto en la Nacho como en la Uniminuto es una exigencia académica muy interesante, a mí me gusta estudiar, entonces pues digamos que me siento muy conectada con otras personas. Justo en la escuela de género pues estoy como con las duras de género en todo el país, que es como Florence, Florence toma como un montón, con otras investigadoras. Entonces digamos que eso me ha permitido como aprender un montón, y la exigencia académica, la actualización está como muy pila en términos teóricos, eso me gusta mucho. Hacer horarios. Esa parte me parece muy harta y no tiene nada que ver con lo que yo realmente estudié, pero pues en todos los trabajos hay cosas que uno tiene que hacer que no son lo que uno más disfruta. Yo disfruto muchísimo estar con los estudiantes, pero sentarme a hacer horarios me parece un poco largo y tedioso. Lo que menos me gusta de mi trabajo en muchos momentos es el cansancio normal que viene después de un esfuerzo. Todos los trabajos suponen esfuerzo y desgaste.
Sin embargo, hay un cansancio emocional cuando en ocasiones algún relato de algún paciente o alguna problemática de una persona te toca en tus fibras emocionales, cognitivas. Me gustaría poder tener más tiempo para hacer mis cosas. Entonces, como que a veces, justo ahorita estaba haciéndole a mi roommate eso, como que hoy hay obra, estamos en el Festival de Danza en la ciudad y quisiera ir a obras, quisiera poder ir a yoga, y quisiera poder hacer, o ir a bailar, como ir a entrenar, pero como que a veces tantos trabajos, tantas cosas como que impiden. Quisiera poder tener más tiempo para el proyecto del consultorio, pues que está ahí, lo hago, pero como que justo me acaba de llamar un paciente y no tengo tiempo para atenderlo, entonces es como uno tiene mucho campo de acción, pero priorizar o elegir siempre se hace difícil, y como también tiempo libre para el ocio o para la vida, como que no es tan fácil. Justo ahora en lo que estoy no está siendo fácil. ¿Qué consejo le darías a los nuevos estudiantes de psicología en cuanto a tareas de formación? En cuanto a tareas de formación, Sí. pues digamos que es muy importante que desde que están estudiando vayan mirando qué es lo que más les apasiona, cuál es la línea que más les apasiona, tanto como posibilidad de clínica o de organizacional, que vayan como investigando y sintiendo con qué se identifican más, qué los mueve más, porque pues va a ser algo bastante importante a la hora de escoger una especialización o un enfoque para la vida profesional. En cuanto a tareas de formación, les diría que se crean el cuento, que sean rigurosos con lo que leen y con lo que escriben, que sean muy cuidadosos a la hora de asimilar los contenidos teóricos, que tengan claridades, porque ello les va a facilitar mucho su vida profesional y también personal cuando se encuentren en su trabajo, cuando se encuentren con pacientes. Que sepan que es una labor no mecánica, sino es eminentemente humana, es una ciencia humana y por tanto necesita que tengamos bien amoblada la cabeza. Amoblada la cabeza se refiere a tener unos conceptos que nos ayuden en medio de nuestras tareas. Que también es necesario tener amoblado el corazón, amoblado los afectos, tener un equilibrio entre nuestra vida cognitiva, afectiva, familiar, social, debido a que el psicólogo se relaciona con personas, pero en primera medida se relaciona consigo mismo. Entonces es por eso importante afinar este instrumento que somos nosotros para poder prestar un servicio medianamente idóneo, adecuado a las personas. Pienso que es como apasionarse. A mí me gusta la idea de lo que ocurre en un escenario como la universidad, como obsesionarse, ¿sí? Si a mí me gusta la neuro, entonces como meterme por ahí. Si me gusta mucho lo social, entonces como obsesionarse, como cuando uno se obsesiona y que uno empieza como, no sé, como cuando empieza a buscar por internet cosas y se empieza a meter en YouTube y empieza a ver otra cosa que lo conecta y otra cosa que lo conecta, como así me imagino que pues un ejercicio que aconsejaría como un lugar, no solo como recibir los estudiantes pasivos que reciben sus clases, sino como qué más me da esto, ¿sí? De lo que me gusta, para que soy buena, gozarse mucho además la universidad de los mejores época. Como psicólogo, ¿cuál ha sido tu mayor logro? Definitivamente haber ayudado en ciertos momentos muy difíciles a personas y familias que están en situaciones muy difíciles, muy extremas, y sentir que he aportado así sea un poco a solucionar o a manejar situaciones muy críticas y muy dolorosas. Eso es algo que es profundamente satisfactorio en este trabajo y que lo incentiva a uno a seguir trabajando en un tema como este. Como psicólogo, muchos. Para mí ha sido importantes, por ejemplo, dirigir la revista estudiantil de psicología en la Javeriana. Fue algo importante para mí debido a que me permitió acercarme a los textos de los estudiantes, corregirlos, hacerles sugerencias,
Otro logro fue trabajar en otros ámbitos laborales en donde hay un esfuerzo por conciliar esto que llamamos pensamiento y esto que llamamos afectos. También los logros que ha habido es publicar, escribir. Escribí en la revista de la Universidad Javeriana y también escribí en la Universidad de la Facultad de Teología algunos artículos. Y esos artículos me permiten como arriesgarme a producir o a proponer algunas ideas desde mi experiencia y conocimientos. Esos han sido como uno de los logros y todos los días pienso que uno tiene logros. Lo importante es valorarlos, sean grandes o pequeños, pero el poder escuchar, el poder hablar, el poder acompañar a un grupo humano pese a sus dificultades o pese a sus éxitos, poder saber que puedes ayudar a otras personas, que puedes ser apoyo, eso me parece. Yo creo que construir una creencia como en relación al trabajo de género. Cuando yo salí de la universidad, yo tenía como mamera ese tema, que mameras viejas que trabajan en género, como que, ay, las mujeres, cuál es ese video, y como que me da mamera. Y cuando entré al trabajo, cuando trabajé con el Nacional en un proyecto de atención a mujeres, que me tocaba estudiar sobre el tema de enfoque de género, como que me dio una vuelta. Y desde ahí, como que me agarré en esa lucha del enfoque de género y como de la equidad de género. Y bueno, tú sabías que pues también Pilato trabajé en eso, como que ha sido un lugar donde ahora me siento como muy conectada, y ese es un logro para mí, como la posibilidad de uno ser flexible frente a las creencias. Lo mismo lo educativo, como nada educativo, no, como que me digo, he estado en contexto educativo, eso me encanta. Eso creo que para mí es el logro que más he tenido. Mira, mi mayor frustración, a veces no haber podido desarrollar una relación importante con unos papás, por ejemplo. Sí, en ciertas situaciones tengo una relación muy cercana con algún paciente o algún estudiante, y para mí es muy importante poder tener como apoyo a los papás o a la familia, pero hay algunos casos en donde ese apoyo no se recibe y donde los papás no apoyan y de pronto consideran que la psicología no sirve y que no les parece que sea conveniente o necesario, y por ese motivo no me he sentido en la posibilidad, no tengo la posibilidad de ayudar a esa persona que lo está necesitando mucho. Esas situaciones son muy frustrantes. La mayor frustración, bueno, no la llamemos frustración, es una tarea a largo plazo y es continuar estudiando. Continuar estudiando. Por ahora me estoy enfocando en la parte laboral y es una muy bonita experiencia, pero quiero seguir alimentándome, seguir actualizándome en contenidos académicos, y eso más que frustración es una tarea que me invita como a buscar energías para hacerlo en algún momento. Porque yo le metí todo, así como que uno tiene un proyecto como de hacer visibilizar como la importancia de la ética, como en las formas de hacer las cosas. Y entonces me di cuenta ya que pues desafortunadamente como que la lucha se quedaba, como que me sentí muy frustrada como de no poder visibilizar lugares éticos y donde funciona más como la lógica del poder, ¿sí? Entonces como que uno, no hagámoslo, no, pero entonces, y seguía uno en la lucha de, no, pues que mire que esta decisión tiene que pasar, o sea, es que esta acción, este chino sí, esto no pasa, este chino no va a querer volver al colegio, y como seguir, y al final no pasa nada. Como la voz de la psicología ahí como que re invisible, pero al tiempo, pues ahí también pasaron otras cosas increíbles, pero bueno, fue como creo que ese lugar. Pues para la vida ciudadana constantemente estoy viendo las situaciones donde uno puede como conectar lo que se estudia y lo que se trabaja en psicología, cómo se puede adaptar a la vida diaria y a la vida como ciudadano, en cuanto a las relaciones sociales, en cuanto a cómo enfrentar situaciones difíciles, por ejemplo, ¿sí? Cómo ver
una situación difícil de la vida cotidiana, de cualquier circunstancia que uno tiene que vivir fuera del ámbito laboral, y ver esa situación conflictiva como una oportunidad de aprendizaje y de crecimiento. A nivel personal, y también la invitación a los otros psicólogos, a nivel personal, la competencia de la escucha es necesaria, la capacidad de poder expresar los pensamientos de una forma medianamente ordenada, tanto en la escritura como en el momento de hablar, la habilidad de poder escribir, la habilidad de poder comprender sin juzgar. Eso considero es una de las competencias más difíciles que todavía es necesario seguir desarrollándolas, pero antes de juzgar a un paciente o a un estudiante es necesario comprender qué de mi labor de pronto está entorpeciendo o ayudando a esta persona y qué de esa persona está haciendo que su vida tenga momentos, tenga altibajos. Y por último, en este caso, juzgar. En este sentido, cuando juzgas apresuradamente, no estás escuchando, no estás comprendiendo lo otro. Súper heavy, o sea, ustedes dan cuenta. Cuando uno se vuelve tan consciente, o sea, uno es como mi novio es psicólogo, por ejemplo. Entonces los dos, ahí, eso es un video. Es muy bueno porque tenemos habilidades dialógicas, tenemos, vemos los problemas de una manera distinta, nos damos cuenta que lo estamos haciendo mal, entonces uno rápidamente puede cambiar de patrón, ¿sí? Pero también a veces es una doble fila porque uno no vive con el chip apagado, sino uno está todo el tiempo dándose cuenta que estoy construyendo un significado, que estoy tolerado, que estoy construyendo un tipo de relación así, de poder, entonces está con el tema de género igual, entonces eso me ha generado discusiones familiares o en mi relación de pareja, entonces me doy cuenta que tal cosa pasa, es como una reflexión constante por el hecho de ser psicólogo. Pues digamos que es bastante amplio, pero yo diría que sí tiene que haber una sensibilidad especial y un interés por el otro, un interés por conectarse con las personas o sea, como un interés especial por el ser humano, ¿sí? A nivel social, a nivel emocional, psicológico, tiene que tener una sensibilidad especial, ¿sí? En algún momento varios intentaron hacer eso. Maslow en algún texto buscó hacer un listado de actitudes del psicólogo. No me arriesgaría a dar un listado de atributos. Me permitiría pensar en este momento como qué tendría Piaget, qué tendría Freud, qué tendría personas como Skinner, qué actitudes o cualidades tendrían personas como Vygotsky. Y siento que todos, si no, que creo que no me equivoco en decir, todos querían dejarse sorprender por las preguntas que le venían de su entorno. No se dejaban achicopalar, digámoslo, por lo que ya estaba escrito en aquel momento, sino que proponían otras salidas para comprender el sufrimiento humano. Buscaban conocer su pasado, conocer su historia, porque sin conocer la historia queda muy difícil producir un conocimiento medianamente fuerte, medianamente coherente. Pienso que eso, la habilidad para dejarse sorprender, hacer preguntas y conocer la historia. Pues primero, pues la idea de los perfiles es un video, ¿no? Como esta pregunta como de las identidades como estáticas, yo creo que uno va cambiando todo el tiempo, pero pues si uno pudiera definir como qué tipo de persona es más como tendiente o como que se adaptaría más a una lógica de la psicología, creo que sería como las personas sensibles, como conectadas con la responsabilidad que implica ser psicólogo. También creo que puedan ser organizadas en todo lo que uno ve, porque uno ve como tantas cosas, uno ve psicoanálisis conductual, sistémica, organizacional, neuro, uno ve todo. ¿Cómo haces que todo ese paquete como que se integre? Creo que implica como flexibilidad. Me gusta la biología, pero también me gusta lo social, pero también me gusta, y no todo el mundo es así.
¿Cuáles crees que son los aportes más importantes que la profesión de psicología brinda a la sociedad en la cual vives? Pues digamos, en esta sociedad, por ejemplo, que estamos en Colombia, en un momento de mucha necesidad de paz, por ejemplo, después de vivir en una historia de mucho conflicto, de mucha violencia, la psicología es absolutamente central en todo el proceso de pacificación de la sociedad que estamos viviendo ahora, porque se requiere un conocimiento de los comportamientos humanos, de las relaciones sociales, del manejo del conflicto, para que realmente haya una resolución positiva hacia un país más armónico y pacífico. Deberían ser más, sobre todo el gran aporte a nivel terapéutico, pues la psicología ha avanzado un montón. Sin embargo, quedan tareas por hacer, que es cómo la psicología puede apoyar más los procesos de aprendizaje y los procesos educativos. Pienso que la psicología sigue estando con la tarea de dar más respuestas, problematizar más qué es la educación y cómo educar adecuadamente a una persona desde lo cognitivo, lo volitivo y lo afectivo. Pienso que ese es un aporte y la psicología puede seguir desarrollándose más aún en medio de este mundo tecnológico donde las redes informáticas nos exigen otras exigencias que hace unos 20 años, 10 años no lo había, y ahora nos enfrentamos con preguntas como cómo enseñar desde el computador, desde la tablet, desde el celular a un niño de 3, 4 años y desde antes, cómo hacerlo de una forma adecuada. Para mí es como muy importante, o yo defiendo mucho la psicología en todos los contextos, como que la psicología sí aporta en lo humano, o sea, justo ahora, o sea, lo que está pasando en toda esta pregunta por la bandera de Facebook y todo, yo digo, eso es muy psicosocial, porque un debate sobre algo como virtual, en donde sí se representan cosas simbólicas de la opinión pública, pero que la psicología podría hacer un montón, ¿no? Como de por qué nos mueven esas cosas y no nos mueven otras. Creo que aporta mucho como en los escenarios, pues los humanos están en todos los escenarios, entonces digamos que el darnos cuenta sobre cómo es que hacen las cosas los humanos, o qué nos mueve, o qué podemos transformar, pues es como el aporte principal, en todos los escenarios, digo, en lo educativo, en lo público, en la comunicación, en todo, o sea, para mí está como en todo, pero creo que especialmente en este contexto, o sea, ahorita la dimensión que yo estoy descubriendo, la investigación que estamos haciendo, lo que se nos viene como país, en términos de posacuerdo, se nos viene una demanda de la psicología, como de qué hacemos los psicólogos sobre los retos que implica la reinserción, los retos que implican las víctimas, los retos que implica, sí, o sea, no sé, me asusta y todo, como que sé que va a ser duro, vamos a tener trabajo, pero implica una postura política, una postura ética, una postura consciente, responsable. Siento que eso es como que vamos a aportar mucho nosotros, sí, como lo que vamos a decirle, ¿no? En nuestras tesis, en nuestras preguntas, como los que vamos a conversar, vamos a decirle mucho a nivel de conocimiento. ¿Y cómo evalúas la situación de la psicología en el mundo contemporáneo? Yo creo que es un muy buen momento de la psicología. Se están haciendo, digamos que cada vez se tiene más en cuenta la psicología para tomas de decisiones en la política, en temas sociales, en temas de relaciones internacionales. O sea, tiene un impacto cada vez más grande. En alguna época, hace pues ya bastante tiempo, se consideraba la psicología como una pseudociencia, como algo que no era tan útil. Hoy en día para todos se está utilizando, todas las disciplinas se está incluyendo. Entonces creo que tiene una perspectiva, y va a seguir creciendo, creo que tiene unas perspectivas muy grandes. Bueno, Feli, gracias, eso era todo. Con muchísimo gusto. Pues yo siento que todavía nos falta que nos oigan más a veces. A veces siento que también es que no estamos tan unidos como gremio, como en otros gremios están muy unidos. Por ejemplo, los abogados son muy unidos, hacen sus bufetes y sus vainas. Nosotros estamos muy unidos, cada uno con su consultorio, cada uno
Y yo siento que a nivel internacional y a nivel local, como que si nos conectáramos más de los saberes que cada uno tiene en sus lugares, en sus regiones, que se está haciendo en Ruanda, que se hizo en Ruanda, que se está haciendo en Siria, que se está haciendo acá, que se está haciendo para atender psicosocialmente las dificultades, esos, digamos, de transformación social. Me parece que sería chévere como ese diálogo como más colectivo. Todavía seguimos en la pelea epistemológica, entonces uno ve en las universidades la pelea de los psicoanalistas, no sé qué, como que todavía no hay una lucha de egos un poquito como en relación a quién tiene el saber sobre lo humano. Entonces eso hace perder el tiempo, siento yo. Y también, igual estamos manteniendo un lugar, cada vez más uno ve más artículos sobre psicología y cada vez uno en Facebook, incluso la gente empieza a decir, no, ahora se comprobó que si un niño tiene dos papás homosexuales dicen, ay, la otra dice otra, así como que, y eso es un lado de la psicología, de la psiquiatría, ¿no? Entonces creo que estamos teniendo más voz, pero creo que todavía podemos hacer muchas cosas más en términos de conocimiento y también en términos de conexión con lo social, o sea, con la humanidad que supuestamente vamos a apoyar la transformación o a gestionar metodologías para esa transformación. Nos falta interlocutar mucho con eso, todavía estamos muy metidos en la academia, con los libros, en la biblioteca, y nos falta como ver el territorio un poquito más. Gracias. Bueno, muchas gracias. Pienso que la psicología recibe tareas, recibe más tareas de las que en este momento les está dando respuesta. Por ejemplo, la necesidad de hablar en un mundo inmediatizado por los recursos electrónicos y de comunicación. Allí la psicología creo que está teniendo una apertura a muchas preguntas, a muchos horizontes que no sé si la responda de una forma pronta o nosotros como psicólogos podamos acompañar estas preguntas que se están generando. A tu pregunta te decía, ¿cuáles son los retos de la psicología o cómo la ves actualmente? Pienso que la psicología debería seguir preocupándose mucho por la unidad biopsicosocial del ser humano, de la multidimensionalidad del ser humano, preguntarse por la dimensión trascendente del ser humano. Pienso que ahí la psicología puede seguir profundizando y seguir ofreciendo horizontes de sentido, que le ofrezca a la persona un sentido de vida en medio de su sufrimiento, en medio de las adversidades, en medio de esto que todos los días vivimos, la necesidad de aparentar, la necesidad de creernos mejor que los demás. La psicología puede seguir dando respuestas y ayudando a que el ser humano sea más honesto consigo mismo, a que sea más honesto con los demás, con su entorno. Allí la psicología podría evidenciar estructuras que no le hacen bien, como lo dije hace un momento, que no le hacen bien a la salud psíquica y emocional del ser humano. Veo a la psicología con grandes tareas y a nosotros como psicólogos con grandes tareas y responsabilidades que exigen energía de parte nuestra, pero que también apuntan a lo verdaderamente esencial y en últimas es apuntar a preguntarnos todos los días quién es el ser humano. Bueno, Carlos, muchas gracias por ayudarnos. A ti muchas gracias, Daniela. Espero que esta entrevista pueda ayudarles en el presente. Muchas gracias.